seguir con transistores. Habíamos quedado en esto. Colector, base, emisor, una resistencia en cada terminal para limitar la corriente. Después veremos cómo se calculan esas resistencias. La juntura base-emisor, ¿sí?, la polarizamos en directa a través de la fuente BBB. Como este transistor es N, P, N, PN, la base es P, el emisor es N, el positivo de la fuente BBB va a la base, negativo al emisor. ¿Correcto? Ahí se establece la corriente de base. Es la malla de entrada esta, la más importante. En la malla de salida polarizamos el colector en inversa respecto a masa o al emisor. Por eso decimos que es emisor común. El emisor es común a la malla de entrada y a la malla de salida. Vamos a desarrollar las ecuaciones de la malla de entrada. BBB es igual a BRB más BBE más BRE. O sea, es muy simple. Esta tensión BBB, segunda ley de Kirchhoff, en un circuito serie, la suma de las tensiones es igual a la tensión aplicada. La queda de tensión en RB, BRB. La queda de tensión base-emisor, base-emisor. Y la queda de tensión en RE, BRE. Esto va a ser igual, BBB igual IB por RB más BBE. Recordemos que BBE, si es de silicio, 0,7 volt, si es de germanio, 0,2, más IC por RE. Por la resistencia de emisor pasaría la corriente de emisor, IE, que es igual a la corriente de base más la corriente de colector. ¿Correcto? Pero la corriente de base es tan pequeña que podemos decir que IE es aproximadamente igual a IC. Por eso acá directamente ponemos IC. Más fácil, ¿sí? En base a esto, recordemos que el HFE, parámetro híbrido, primer parámetro del transistor, que es la ganancia de corriente, es la corriente de colector sobre la corriente de base. Y el HFE es un número, sea adimensional, que en realidad lo que me dice cuánto más grande es la corriente de colector respecto a la corriente de base, o si lo vemos desde el punto de vista de la ganancia, con qué pequeña corriente de base puedo controlar una corriente mucho mayor de colector. Si HFE es IC sobre IB, por lo tanto IB es IC sobre HFE y IC es IB por HFE. Teniendo en cuenta esto, vamos a reemplazar acá. Fíjense. Reemplazamos para sacar factor común IB, IO o IC. BBB, IB por RB más, ¿sí?, IC por RE, pero reemplazamos IC por IB por HFE, ¿correcto? Que es lo mismo, para tener IB e IB, ¿sí?, por RE más BBE. Si este que está acá, este término que está sumando, lo paso restando, ¿sí?, me queda BBB menos BBE, que es igual, y acá saco factor común IB, que multiplica ¿a quién? A RB más HFE por RE. ¿Correcto? Y de acá puedo despejar, ¿sí?, a qué va a ser igual la fórmula de IB. Esto que está multiplicando, todo este término pasa dividiendo. IB igual a BBB menos BBE sobre RB más HFE por RB. Fíjense, corriente es tensión sobre resistencia. Ley de Ohm. Bueno, acá la tensión es la diferencia entre BBB y BBE, y la resistencia, bueno, como es algo más complejo, es RB más HFE por RE. Pero está desarrollado, ¿sí?, la corriente de base a través de la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí?, de la suma de las caídas de tensiones de la malla de entrada. Seguimos. BBB, ¿sí? Ahora vamos a igualar hacia IC. ¿Correcto? Acá igualamos a IB, ahora igualamos a IC. BBB dijimos que era igual a IB por RB más BBE más IC por RE. BBB igual a IC sobre HFE por RB. Esto, ¿qué es? IB. ¿Sí? IC sobre HFE es IB por RB. Más IC por RE más BBE.
Este término de vuelta lo paso restando porque quiero despejar el valor de IC, a que va a ser igual la corriente de salida o corriente de colector. E IC saco factor común acá y me va a quedar RB sobre HFE, porque este está dividiendo, queda acá abajo, más RE. ¿Sí? Y este término que está multiplicando pasa dividiendo, y C va a ser igual a BBB menos BBE sobre RB sobre HFE más RE. ¿Está bien? Es lo mismo, ¿sí? Por ley de Ohm, corriente, tensión sobre resistencia. Estas dos fórmulas, más una tercera que desarrollamos ahora, van a ser las tres fórmulas básicas, ¿sí? Para entender cómo funciona el transistor. Fíjense que IB fue desarrollada en función a la malla de entrada e IC también fue desarrollada en función a la malla de entrada. Acá vemos que la corriente de salida, ¿sí?, depende de la malla de entrada. Importante, ¿eh? Malla de salida. Sumamos las tensiones. ¿Qué tensiones juegan acá en la malla de salida? BCC podemos decir que es igual a BRC más BCE más BRE. BCC igual a BRC más BRE más BCE. Despejamos porque me interesa conocer BCE. ¿Sí? Bueno, BCC y C por RC, BRE y C por RE más BCE. Despejamos BCE y va a ser igual a BCC menos, acá saco factor común IC, ¿sí?, IC por RC más RE. Y estas son las tres fórmulas, ¿sí? Vamos a ponerle 1, 2 y 3. Las fórmulas básicas importantísimas para el transistor. Conclusión, observamos que IB e IC dependen de la malla de entrada y el HFE es la relación entre la corriente de colector y la de base, o cuánto mayor es la IC con respecto a la IB. Ya lo dijimos varias veces eso. Por eso, la tarea para esta semana es completar la carpeta con estos desarrollos, ¿sí? No quiero seguir avanzando porque, bueno, como es una clase virtual, vamos despacito. Yo la vez pasada les dije que subimos a un escaloncito por vez, ¿sí?, y nadie nos corre. Entonces es muy importante que completen la carpeta, que ustedes escriban todo esto en su carpeta, lo vayan, porque uno cuando lo va escribiendo, ¿sí?, lo va madurando. Como en la escuela primaria, en la vieja escuela primaria, que estaba el dictado para no tener faltas de ortografía, ¿sí?, cosas que se ve que conmigo no funcionó, porque yo tengo muchas faltas de ortografía, y mamá, papá, la maestra nos dictaba y nosotros escribíamos para memorizar. Bueno, esto es importante, ¿sí? Mientras lo van escribiendo van razonando, ¿sí?, y lo van incorporando. ¿Está bien? Así que la tarea, chicos, para esta semana es completar la carpeta. Después sí vamos a tener ejercicios donde vamos a aplicar estas fórmulas. Y de a poquito, el objetivo, ¿sí?, que lo volvemos a aclarar para que quede fijado, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Sí? No escucho, a ver qué... No lo tienen claro todavía. ¿Cuál es el objetivo? Esto, entender el transistor. Entender el transistor. Un transistor, uno solito. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo muy simple. Muchos de ustedes pueden tener en sus casas un equipo de sonido de los que se venden ahora, que tienen entrada para DVD, entrada para ponerle el celular o capaz para ponerle un Bluetooth, ¿sí?, o la PlayStation, ¿sí?, o la salida del Smart. Estos equipos nuevos. Y capaz se encontraron revolviendo en la casa del tío, el abuelo, una bandeja giradiscos, ¿sí?, para discos de vinilo. Que vieron que todo lo vintage es como que vuelve, ¿sí? Y encontraron también discos de vinilo. Entonces, como las fichas de entrada ya está normalizado, que son fichas RCA, ¿sí?, por lo general ya está normalizado inclusive los colores, la blanca y roja es canal izquierdo y derecho, ¿sí? Son esas fichas que tiene un pin en el medio y después el otro que es la masa, la ficha RCA. Le conectan la bandeja, ponen el disco, le dan volumen y se escucha súper bajito, no ni nada, apenas se escucha. ¿Pero qué pasó acá? Y claro, los equipos nuevos no están preparados para la entrada de una bandeja giradiscos, que entrega 60 milivolts nada más. Están preparados para los equipos actuales, que es DVD, celulares,
PlayStation, televisores, que entrega 600 milivolts, 10 veces más. Entonces, ¿qué tenemos que poner entre la bandeja y el equipo de música para que se escuche y suene bien? Armar y diseñar un preamplificador con un transistor, ¿sí? Y ese es el objetivo. Esto, la unidad de transistores, ¿sí?, que termina en el último trimestre prácticamente, va a consistir en que ustedes tengan la capacidad de diseñar una etapa preamplificadora con un solo transistor. Y lo ideal sería armarlo en un protoboard y medirlo con el osciloscopio y probarlo, y eso se hará en el laboratorio. Así que bueno, vamos por más, ¿sí? Sigamos avanzando, completen la carpeta y bueno, esperemos que pronto nos veamos.